Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy voy a hablarte acerca de brujería, de brujos y de algo terrible que le pasó a un grupo de personas porque hicieron mal una limpia. Dicho una vez esto, te recomiendo algo antes de iniciar. Prepárate en el lugar en el que estés, relájate, acomódate, porque estás a punto de vivir una oscura fogata de historias. Comenzamos. Es muchísimo más difícil el perdón que la venganza, y en esta historia entenderás por qué. Quiero contarte la historia de Marcelo, Ariana, y vamos a ponerle a la otra chica Minerva, solo por ponerles un nombre a los tres. Recuerden que aquí cambiamos los nombres y cambiamos los lugares en los que ocurrieron las cosas. Ahora, ahí te va lo que les pasó porque creo que es una situación muy extraña y nunca me habían mandado algo así. Marcelo me mandó la historia, y Marcelo al día de hoy es una persona que tiene 40 años, y él dice que ya ese pasado no lo representa, lo asume y toma las responsabilidades de lo que hizo, pero no lo representa. Él ha cambiado mucho desde entonces y de hecho ha cambiado y es una persona diferente a raíz de lo que estoy a punto de contarte. Pero para entender todo y entender ahora a Marcelo, una persona que tiene familia y que tiene hijos y que busca ser un papá ejemplar y se esfuerza mucho por darles las cosas que necesitan, pero también para ser un buen ejemplo, necesitamos entender de qué demonios es lo que ya no lo representa y de qué ya no considera que es algo como una parte que lo hace sentir orgulloso. Nos tenemos que remontar al pasado. Él se recuerda que durante su infancia fue una persona normal, con juegos, a veces travesuras, tenía amigos con los que de repente se peleaba, se llevaba bien, se llevaba mal, todo normal. No recuerda si ocurrió algún evento fuerte en su vida, tal vez hay algún tema de amnesia, porque sí tiene muy claro que a partir de que cumple 13 años y no recuerda por qué, él cambia abruptamente y se transforma en una persona como muy agresiva, muy poco social, y busca refugiarse mucho en temáticas que son muy reprobables para los demás. Todo lo que te imaginas en reprobables, todo, por las cosas que él me dijo, es eso y un poquito más. Él no era que practicara nada de ningún tipo, ni cuestiones delictivas, ni cuestiones esotéricas, ni cuestiones oscuras, pero era algo en lo que estaba como sumergido, consumiendo continuamente. Estamos hablando de un tiempo que tal vez había un internet muy incipiente, o tal vez era por medio de libros, bibliotecas, o con personas a las que se les acercó para saber de estos temas. Desconozco exactamente la forma. Lo que sí te sé decir es que cuando uno mira mucho tiempo al abismo, el abismo te regresa la mirada, porque él, estando ahí en estas situaciones, empezó a cambiar cada vez más y empezó a sentir atracción por ese vacío que le llamaba, por ese lugar como tan oscuro, esas temáticas que eran tan enfermas, tan pesadas. Él empezó a sentirse muy atraído. Te estoy diciendo temáticas fuertes, realmente fuertes y que son reprobables a los ojos de cualquiera. Llega un momento en el que él se decanta por algo que sí puede practicar porque no se transformó él en un monstruo. O sea, no era una persona que quisiera hacer daño a los demás, pero sí había ya algo de oscuridad dentro de él y se da cuenta que hay algo que le puede dar poder sobre los demás y le interesa, y es el tema de la brujería. Te vuelvo a decir, el tema de la brujería para él desde un ángulo muy oscuro. Le gustaba el tema de tener poder sobre otros, de ejercer poder sobre los demás, de poder afectar a personas que lo hayan afectado, y el tema de la venganza es algo que tiene como muy dentro de él. Comienza a estudiar, y más o menos esto comienza a ocurrir allá cuando él tiene 15, 16 años, en los primeros 3 es todo, y después ya comienza a ser como algo de especialización. A los 16 está muy metido en tema de brujería, y quiere que los demás se enteren. Empieza a traer como coldijes, empieza a traer aretes, empieza a traer anillos, camisas, todo lo que representara algo de brujería, esotérico, demoníaco. De manera indiscriminada, él iba a traer puesto algún símbolo para que lo vieras tú. Si te lo topabas en la calle, que quedara claro, él no era tu amigo, él no quería estar contigo, él no te iba a regresar una sonrisa, él era oscuro. Y él probablemente, por su mirada y su forma de comportarse, quería dejarte claro que te quería dominar. Todo esto me lo cuenta él, es la forma en la que se describe. La situación es que la vida sigue avanzando, y esta temática, aunque es algo que para él es muy relevante, no puede ser más relevante que temáticas sociales que son importantes como estudiar. Y tiene que estar estudiando, si no, su familia lo hubiera corrido,
y estuvo a punto de ser corrido de la casa en 3 ocasiones, cuando la tercera, todas las cosas de él estaban afuera de la casa en 2 bolsas de basura y una maleta, entendió que sus papás iban muy en serio, le bajó al tema de brujería y le subió al tema de mínimo con los viejos tengo que aparentar que sí estoy. Va avanzando en los estudios, es un sujeto listo, es un sujeto que sí le sabe, que puede ir aprendiendo, y eso lo lleva a que al acabar la preparatoria con muy buen promedio, porque se dio cuenta de algo que lo deleitaba tremendamente. Ese muchacho de uñas pintadas de negro que se sentaba al fondo del salón, que parecía que nada le importaba, que a veces rascaba el banco para dejar ahí una simbología que a todos dejaba medios alterados y que después parecía que nunca ponía atención, que sacara al final una de las notas más altas del salón, dejaba a todos boquiabiertos y eso lo deleitaba. Sentía que era una de las formas de tener poder. Tenía mucha credibilidad con los demás. Aparte de brujo, es un brujo sabio, porque le sabe. Le va bien en las materias, sin poner atención, sin estudiar para los exámenes, y está compitiendo por los primeros lugares. Así es que sin necesidad de que sus papás lo forzaran, él comienza a tener de las mejores notas. Y termina perfectamente la preparatoria, y sabe muy bien que él, por sus capacidades y por sus gustos, está muy bien hecho para o el tema de ingenierías o un tema de humanidades. Tiene una cuestión ahí que le permite estar uno de otro lado, cuestiones de personalidad, y se decide finalmente por entrar al área de humanidades y quiere entrar en psicología. Decide que no solo va a tener control de las personas por el esoterismo, sino también por el conocimiento del ser humano. Él no se piensa como psicólogo, él se piensa y se ve como brujo. Él sabe que esta carrera lo que le va a dar es información acerca del enemigo, porque él al ser humano no lo veía como un aliado. Pero es muy extraña la vida, y los seres humanos somos bastante raros, porque aún con esa forma de pensar como tan clara de querer prácticamente ser un enemigo de la humanidad, en el segundo semestre se enamora de una compañera de ahí de la facultad y queda perdidamente enamorado, y ahora es como si se partiera en 2 personas. Por un lado, está totalmente enamorado de Ariana, pero totalmente enamorado. Por otro lado, acaba de encontrar una persona en la facultad que va 3 semestres arriba y es una persona aún más oscura que él, se llama Minerva y también le gusta la brujería. ¿Cómo demonios se encontraron? Muy sencillo. La ropa que utilizaban los dos contrastaba por completo con el tipo de ambientación del lugar, lo que hacía que se distinguieran perfectamente a nivel visual, y un día, estando él en un jardín, vio pasar esta chica con la piel pálida completamente, el cabello teñido de negro, y traía como un vestido amplio, grande, lo cual era absolutamente atípico. Parecía una chica que al día de hoy verías en una convención porque está con algún tipo de cosplay, pero en el tiempo de atrás era algo absolutamente escandaloso, cosa que a Minerva le causó que la suspendieran en la misma facultad. Estoy hablando de hace buen tiempo. Al día de hoy no pasaría eso, pero a ella le tocó. Y él ve a Minerva caminando por los jardines justamente porque viene a arreglar el tema de la suspensión. Y vino a arreglar el tema de la suspensión vestida así. Porque ella también va contra la cultura, quiere demostrarles quién tiene el poder. Es un tema como de problemas con las figuras de autoridad, pero ya en un nivel de una guerra trincherada. Entendiendo este contexto, entendiendo que Marcelo encontró a Ariana, Ariana le hace sacar una forma diferente de él, más humana, más romántica, más lindo, cercano porque está embobadísimo con ella, y por el otro lado acaba de encontrar su polo positivo que hace contacto con su parte negativa y hace una fusión de la absoluta oscuridad con Minerva. Entonces es ahí y en este contexto que ocurre lo que estoy a punto de decirte. Por un lado, Marcelo con Ariana están llevando su relación de una forma muy bonita. Ariana ya lo presentó con sus papás, no por un nivel de formalidad así de queremos casarnos o queremos llevar las cosas a otro nivel, solo porque Ariana es una chica que tiene mucha relación y mucho contacto con sus padres. Y es una mujer que valora mucho su familia. Para ella es importante que si tiene una persona que también valora, quiere que la conozca su familia. Si van a seguir adelante, si va a pasar algo, eso quién sabe. Pero lo que sí es que la familia lo conozca porque los dos son importantes para ella, Marcelo y sus padres. Por el otro lado, con Minerva, se ha dado cuenta que esta mujer tiene mucho más años metidos en el tema del esoterismo, la brujería y en las artes mánsicas y otras cosas. Y esta mujer parece un almanaque de conocimiento, pero eso sí, Marcelo se dio cuenta que su furia y esas ganas de ser vengativo y esas cosas oscuras ante Minerva eran nada, nada. Esta mujer sí era la encarnación del mal en vida.
Esta mujer sí veía a todos como si fueran una basura. Esta mujer se transformó en el ídolo de Marcelo. Le encantaba estar con ella, pero no era un romanticismo, no era una conexión de ese tipo. Era como un tipo de adoración, de verla prácticamente como una meta, verla ahí como un objetivo de llegar y transformarse en algo como ella. Contrastaba por completo del otro lado, con lo que pasaba con Ariana, que él cada vez iba volviendo una persona más sensible. Y estos dos lados empezaron a chocar. Marcelo empieza a llevar ropas distintas a la facultad y de repente ya se viste bastante normal. Y normal no me refiero que haya una ropa correcta que deba de utilizar. Normal me refiero a que había un estilo de la época, del momento, y él se empieza a disfrazar de persona. Empieza a vestirse como los demás, como la camisa de aquel, como el pantalón de este, como los zapatos de este. Los colores descombinados porque al final no es su temática, pero está llevando algo bastante neutro, digamos, que pasa desapercibido dentro de los demás. Ariana eso lo toma muy bien porque ella fue la que le dio la recomendación. Y la recomendación no fue me gustaría que te vistieras diferente. La recomendación fue eres muy guapo. Creo que te irían muy bien también otros colores. Esa fue la recomendación. Y él se dio la tarea de ir a experimentar y con las cosas que se sintió un poco más a gusto son con las que se las puso todas a la vez, por lo cual no combinaba tan bien. Pero la temática y lo importante es que se hace una dicotomía en su cerebro. Del ente que está buscando ser cada vez más malvado y del novio, el romántico, el humano, la persona con corazón. Y por acá, el ser descorazonado, el ser que ve a todos los demás como un posible escalón. Y así pasan 2 semestres. En esos 2 semestres, Minerva ya está a nada de salir de la facultad. Y le dice que ella tiene un proyecto en el que quiere que él participe. Y es un proyecto muy importante. De hecho, es el proyecto en el que ella va a empeñar como toda su energía y todo su aprendizaje de los últimos años. Pero es un proyecto que va a ser como fuerte. Y necesita saber, porque lo ha visto ya desde hace un tiempo, muy humanizado. Necesita saber si él está dispuesto a entrar y realmente ser como su compañero brujo de este maleficio, porque va a ser algo muy fuerte en contra de alguien. Él es como si le dieran la manzana prohibida, porque le están poniendo frente al rostro lo que siempre ha querido, hacer magia poderosa, que de alguna manera fuera a controlar algo, el destino, la vida de alguien, y demostrara que tiene más poder sobre los demás. Aparte, tiene que ver con un tema de dolor y venganza, y eso lo atrae. Es algo que ya tiene, no sabe por qué, pero lo tiene y lo atrae mucho. Por el otro lado, hace un ruido impresionante y un cortocircuito con el otro ser humano que quiere demostrarle a Ariana, que quiere demostrar que él puede ser una mejor persona, que él tiene otras facetas, que no nada más es esta persona oscura. Ya le ha costado muchísimo ganarse la familia de su novia. Y no eran personas duras, pero realmente cuando Ariana lleva este tipo vestido de una manera muy radical, los papás casi pegan el grito en el cielo, le dan la oportunidad de estar en la casa, pero ellos, de una forma muy amable, le iban sugiriendo muchas cosas, enfocándose en cosas que sí le iban a servir en su vida a la larga, que tenían que ver con, oye, ¿ya has pensado en qué vas a trabajar después? Cuida mucho tus maneras, cuida tu presentación, porque pues de ahí va a depender tus ingresos. Y si en un futuro quieres hacer algo importante con nuestra hija, pues ¿qué tipo de futuro le vas a dar? Y eso lo hacía reflexionar, porque él quería lo mejor para ella. Y también se daba cuenta que si él elegía cosas malas para él, la iban a terminar afectando de alguna manera. Ese choque hacía que él estuviera en un dilema. Pero así somos las personas. A pesar que el corazón le decía qué hacer, la cabeza y aparte el impulso lo llevó a aceptar el proyecto. El proyecto Minerva fue muy clara con él. El proyecto se trata de lo siguiente. El director de la carrera van 2 ocasiones a lo largo que estoy aquí que me suspende. Y es un tema personal, porque ese viejo es cristiano. Y ese viejo, desde el momento número 1 que yo fui y le dije que era satánica, se puso como loco. No soy satánica, ni siquiera hay iglesias aquí. Soy peor que eso. Yo soy una erudita en lo maligno, soy una erudita en lo oscuro, soy una persona que quiere volverse un demonio en vida. Este idiota no sabe con quién se metió. Y lo que quiero que hagamos tú y yo es que lo enterremos. Quiero que él no esté para cuando yo termine la facultad y tú me vas a ayudar a eso. Cuando él escucha esto, se pone de todos los colores que te imagines. Ya ese ser vengativo que quiere destruir ya ha quedado unos años atrás en algo que es más un impulsito no practicado, y la persona que se ha vuelto más sensible y que está más enfocado en tener un futuro con su pareja, esa persona sí ha sido de una práctica diaria y de un esfuerzo continuo. Entonces, al plantearle eso, él en la mente se imaginó una escena, él detrás de las rejas,
Es brujería. ¿Cómo lo van a descubrir? Pero aún así su cerebro se lo puso claro. Tú detrás de las rejas. Y eso no le gustó. Esa imagen le generó como mucho conflicto. Y ahí Minerva, cuando se dio cuenta de eso, le dijo, ay, no me hagas enterrarte junto con él. Porque como ya te dije qué es lo que voy a hacer, yo no quiero cabos sueltos. Y donde él escucha esto, pone otra vez toda su compostura, se vuelve a integrar como el brujo que quiere ser. Y entonces le dice, no te metas conmigo, Minerva, porque te vas a meter con alguien que va a ser más grande que tú. Y Minerva y él se ríen y empiezan a confabular qué es lo que van a hacer para poder enterrar a esta persona. Enterrar, entiéndase que es un tipo de brujería en la cual haces un fetiche para que termine de una manera muy trágica la otra persona. Comienzan a conseguir los artilugios. Prácticamente eso se vuelve en un juego. Tú necesitas llegar y distraerlo, yo voy a pasar por atrás, vamos a intentar ahí tener contacto con su cuerpo, vamos a meternos en su oficina cuando no esté nadie y vamos a tener que buscar si hay peines o si hay ahí rastros de algo que ayer la haya consumido, si ves un vaso o si ves ahí servilletas que estén tiradas en el bote de basura. Todo lo que pueda hacer que haya tenido contacto con su cuerpo, que tenga rastros como de su cuerpo, eso no lo traemos. Y de alguna manera, no sabemos cómo, necesitamos conseguir una corbata o algo que lleve al cuello, porque yo sé cómo quiero que termine. Empiezan durante casi 3 meses consiguiendo estas cosas y era bastante más complicado de lo que parecía, porque el director, con ellos dos en especial, estaba siempre atento. Le daban mala espina. Hacían que su radar al instante se despertara y parecía que el tipo de alguna manera tenía gente que le avisaba, pero era muy raro porque la tecnología no era tan buena en ese entonces. No había cámaras ni siquiera en el plantel. Y el tipo, cuando lo estaban esperando afuera, él salía directamente, abría la puerta, lo cual era típico, daba un paso hacia atrás en lugar de hacia adelante y decía, ya sé que están ahí, por favor, salgan. Y los dos que lo estaban esperando del otro lado, pegados a la puerta, se tenían que asomar y le decían, es que veníamos a hablar con usted. No, ustedes no vienen a hablar conmigo, ustedes quieren otra cosa, por favor, váyanse de aquí. Era como si el tipo supiera, pero es muy raro, no había la tecnología como te lo digo. Nadie fue ni le avisó que ellos estaban en ese lado. El teléfono en ningún momento sonó y no tenían celulares en ese tiempo, o mínimo no era algo habitual. Por eso era muy extraño, ellos no sabían. Y Minerva decía, son sus protecciones, le están avisando, pero no va a poder conmigo. Empezó a hacer rituales en los que Marcelo comenzó también a participar. Rituales en los cuales estaba buscando que la oscuridad estuviera alrededor de este hombre. Y de cierta manera lo iba logrando, porque ¿sabes qué? Este tipo, cuando Marcelo entró a la facultad, tenía el cabello totalmente oscuro y se veía muy joven y se veía un tipo corpulento de cierta manera. Ahora se veía un poquito más delgado. El cabello ya empezaba a mostrar bastantes canas y se veía cansado. Puede ser el cargo, pero se daba cuenta que después de cada uno de esos rituales, este tipo después a veces un día o dos no estaba en la facultad. Minerva le decía que estaban funcionando, que ahora iba a estar más descuidado, que una vez que lo agarraran cansado, él estaba perdido. Y como te digo, durante meses se metieron en la oficina, no encontraban nada de él, de repente consiguieron por ahí un papelito, no tenían la certidumbre si era de él o era de alguna persona que hubiera estado en la oficina. Al final el director tenía muchas visitas durante el día y fue hasta el final del penúltimo semestre de Minerva cuando consiguen un peine, consiguen una corbata que estaba ahí doblada y manchada de café en el último cajón de la oficina del director y también consiguen estar cerca de él y el tipo en la cara de Minerva tosió sin darse cuenta, como que lo agarró algún tipo de carraspera y al toser cayó algo de saliva en los lentes que traía en ese momento Minerva. Eso para ella fue un momento de victoria, porque le sonrió a la cara, se dio media vuelta y se fue. Y parece que el director entendía qué era lo que estaba pasando, porque comenzó a gritar, señorita, por favor, venga para acá, le estoy hablando. Parece que él se había dado cuenta que había ocurrido algo ahí, pero no la logró detener. Minerva de ninguna manera iba a regresar con él porque ya tenía rastros de lo que quería y era como las últimas cositas que necesitaba. A partir de ahí, el resto fue ir a un par de tiendas, conseguir un par de trapitos y empezar a construir lo que parecía como una réplica del director, que tuviera la forma de una persona, que tuviera el cabello que habían conseguido de él. Y la corbata es más que obvio, la ajustaron bastante más de lo que debían, pero bastante más. Y cuando ya estaba demasiado ajustada, entonces dijo Minerva, tenemos todo listo, vamos a hacer el ritual en el árbol de la facultad.
La facultad, en la parte central, tenía un árbol bastante grande que era como un jardín central y había una jardinera. Ese lugar no había manera que lo pudieran escarbar sin que les llamaran la atención, salvo si se colaban un sábado o un domingo en la noche que ya sabían que no había vigilantes. Ellos llegan el sábado por la noche, más o menos estamos hablando cerca de las 11, 12 de la noche, se meten, van totalmente vestidos de negro, lleva aparte en una mochila negra cada uno como sus vestimentas para hacer el ritual, un par de velas, pero antes de eso ellos, bastante inteligentes, habían colgado mantas desde las ramas del árbol para que no se viera el resplandor de la llama como desde fuera. Comienzan primero a escarbar el piso y es ahí cuando pasa algo muy extraño, algo que jamás hubieran esperado que ocurriera. Después de que están escarbando y escarbando y escarbando, en un solo punto que se puede escarbar, porque el resto de puntos donde pudieran hacerlo están llenos de partes de la raíz del árbol, lo que les impide que la pala que llevan pueda como entrar de forma más profunda, o mínimo no dejar huella porque tendrían que cortar partes completas de la raíz. En la parte en la que están es directamente tierra. Y cuando ya han escarbado cerca de unos 50 centímetros de tierra, lo que es bastante, la pala topa con algo, pero es algo bastante suave, se lo traen junto con la pala y la tierra, y lo que cae es la parte de un mono, de un muñeco. Ese muñeco se ve que es hecho a mano, no sabemos de qué color era originalmente y menos ahí de noche. Tienen que alusarlo con unas linternitas que llevan de muy baja potencia para no llamar tanto la atención, y cuando lo alusan, el mono está partido a la mitad y se ve lo que trae adentro. Adentro trae enrollado lo que parece un papel. El mono, en la zona en la que estaba como la parte de que simularía el corazón, tiene una perforación completa de extremo a extremo y es muy raro, pero tiene una bolsa arriba de la cabeza, y cuando ella la llega a quitar con la pala, ve que hay cabello humano pegado y ella entiende que se acaban de topar con algo muy similar a lo que ellos estaban haciendo. Cuando Marcelo ve eso, toma con la mano, sin tomar precauciones, el papel que está enrollado en el centro, lo saca. Y ella, Minerva, le dice, eres un tonto, eso no se hace así. Y él dice, ¿qué es esto? Y donde lo abre, ve la fotografía de una mujer. Y le suena que esa mujer la ha visto en algún momento, pero es una fotografía vieja. Es una fotografía prácticamente en color sepia. Está toda llena de una combinación entre moho y tierra, pero se ve y se distingue perfectamente bien. Y viene por atrás, que tu corazón se detenga, y una serie de frases, oraciones oscuras para que eso ocurra. Minerva se queda viendo y dice, mira, se nos adelantaron y por como veo estas cosas, tal vez tienen unos 5, 7 o 10 años. Él se le queda viendo todo esto, que por cierto tengo que dar una acotación. Todo lo que encontraron estaba dentro de una bolsa, la pala perforó la bolsa, truena el mono y después pasa todo lo que te conté. Bueno, una vez dicho eso, tienen todo esto afuera, Minerva se lo está tomando juego, él dice, no podemos seguir, necesito saber qué es esto. Y ella le dice, ¿qué importa? Es un trabajo que hicieron, uno como el nuestro. Y él dice, no voy a seguir. Toma el mono que construyeron entre los dos, que trae las cosas del director, y me refiero como a la corbata y todo lo demás que le quitaron durante los meses anteriores, y él se echa a correr con esa cosa, y Minerva intenta detenerlo porque ella quiere terminar el trabajo, y él dice, no hasta que sepamos quién es esta persona. ¿Por qué le llamó la atención? No tiene sentido. Y él dice, es fecha que en mi cabeza no tiene una manera de explicarme el por qué me llamó la atención, por qué me eché a correr y por qué puse esa excusa. Pero era como si mi corazón me lo dijera, que necesitaba primero ver eso, antes de seguir con cualquier cosa. Pero no tiene lógica, yo estaba muy metido y temía por mi vida, porque esta mujer se tomaba muy en serio todo y era muy vengativa. Pero al final me ganó el impulso, comienzo a investigar, no voy a clases por una semana para no toparme con Minerva, pero comienzo a investigar. Y al investigar con personas de la comunidad, si alguien conocía a esa persona, justamente la gente que estaba en una tienda de brujería como a 1,5 kilómetros de la universidad, son los que me dijeron quién era. Dijeron, ¿cómo no? Ella era directora de tu facultad hace como unos 8 años más o menos. Dice, sí la conocíamos porque vino aquí a intentar que cerráramos la tienda porque decía que lo que hacíamos aquí estaba mal, iba en contra de la salud. Y nos agarró bronca. Y Marcelo se le queda viendo la fotografía, los voltea a ver y el tipo que le está vendiendo le sonríe como de forma cómplice. Le pone la fotografía otra vez en la mano, se la cierra y le dice, esas cosas no sería bueno que las desenterraras con tus manos. Y él entendió que ellos habían sido los que lo enterraron. Marcelo se va a la facultad.
y comienza a preguntar con las personas del personal, los que tengan más de 10 años, los maestros más antiguos, si saben qué le pasó a una directora y empieza a dar la descripción. Cabello lacio, una persona que ya se veía mayor a 50 años, que llevaba unas gafas bastante grandes, que traía en algunas fotografías como un traje sastre de color café. Y le dijeron, nos estás describiendo no a una directora, nos estás describiendo a la secretaria de la directora. Y entonces le dicen, creo que por ahí tenemos una fotografía de ella afuera de la oficina del director, porque son fotografías que toman de los equipos de trabajo. Vente. Y hay una generación ahí de 5 años, que fue, vamos a ponerle, del 80 al 85, y está ahí esa fotografía, y comienza a ver a esta persona y le dice, ella, y le señala a una persona, y cuando la ve Marcelo dice, sí sé ya qué le pasó. Dice, mira, te voy a decir las 2 versiones de lo que le pasó a esta secretaria. Versión número 1, tuvo un infarto, no se cuidó. Versión 2, y esa es la que todos creemos, la embrujaron. ¿Por qué dicen eso? Porque ella se echó unos brujos de aquí unas cuadras, se los echó encima. Se tomó muy en serio que ellos estaban vendiendo cosas para la comunidad de aquí y ya nos habían caído un par de personas enfermas porque vendían aceites y les recomendaban que se los tomaran. Y esos aceites terminaban enfermando a las personas. La gente venía con nosotros porque decían que los embrujaron, pero que también creían que la otra persona se había vuelto loca y por andar con cosas de ese tipo. Era un tiempo en el que las personas tenían muchas creencias de eso. Entonces venían con esas historias y cuando empezamos a indagar, 3 casos resultaban que habían ido a esa tienda, que les dieron aceites, algo así pasó. Y la secretaria se lo tomó muy en serio y fue a hacérselas de todos y empezó a buscar alguna manera legal de que pudieran tomarlo, pero le dijeron, pues no hay manera de hacer pruebas, ya con esto ya pasó hace mucho. Y así dejaron las cosas y ella, antes de que se acabara el semestre, de repente estando en una junta, se infartó. ¿Por qué creemos que es un tema de brujería? Porque una semana antes se había hecho estudios y ella estaba perfectamente bien de todo. Entonces, cuando Marcelo escucha esto, algo le pasa en la cabeza y se da cuenta solo por un segundo que lo que está haciendo, tal vez, va más allá de la simple imaginación que ha tenido toda su vida. Y tal vez esa imagen que le dio su cabeza de estar tras las rejas era real. Pero no eran las rejas de una cárcel, era la cárcel en la que él se iba a meter si se atrevía a hacer eso. Porque comenzó a pensar en la culpa que le iba a causar. Cuando escuchó la historia de esta mujer se sintió culpable. Él se sintió de parte del bando de la gente que había afectado a la mujer de esa manera. La mandaron al otro mundo por una discusión en la cual parecía que las cosas estaban muy claras de quién había hecho daño a quién. Más allá de distinguir de buenos y malos, lo que le pasó a Marcelo es que decidió que ya no iba a hacer nada de eso. Fue y se plantó con Minerva y dijo, las cosas las tengo que dejar claras, no puedo dejar con ella ningún vínculo de que intente hacer venganza porque me va a afectar a mí o a Ariana. Y es ahí, en esta situación, cuando él la busca y cuando Minerva lo ve, le dice, sí, ya sé que no vas a hacer nada. Muy bien. Dice, y no te me vuelvas a acercar y tranquilo, tú y tu novio los dejo en paz, porque ya no lo soporto y no me conviene seguir haciéndole cosas. Y cuando escuche eso, Marcelo dice, ¿cómo que seguir haciéndole cosas? ¿Tú creías que te iba a dejar que siguieras con tus idioteces así nada más porque sí? Claro que empecé a trabajarla, pero ella tiene algo que me irrita, que no soporto. Y cada vez que intento, viene eso contra mí y me afecta. Y ya decidí que esta guerra la voy a posponer. No te preocupes, no los voy a afectar. Pero si yo quiero hacer lo que quiera con el director, no te metas en mi camino. Marcelo se queda un poco en shock, no entiende cómo abordar la situación, no sabe si ir con el director porque pues al final son cosas bien complicadas de explicar, no sabe si ir con su novia para decirle lo que está sucediendo, no sabe si aventarse ahí mismo encima de Minerva para darle una tunda por lo que le está diciendo de lo que está queriendo afectar a su novia, y es tanta las sensaciones, los sentimientos y la falta de experiencia que él se queda como congelado y simplemente se va de ahí. Y va a estar reflexionando los siguientes días, hasta que en un momento, estando con Ariana, le confiesa todo. Y le empieza a decir todo lo que había pasado a lo largo del semestre. Y Ariana le dice claramente una cosa bien importante. 1. Ya no quiero ninguna relación contigo. Ninguna. Lo que hiciste me acaba de decepcionar como no tienes manera. Que hayas intentado atentar contra la vida de alguien, aunque fuera de esas artes que quién sabe si sí, si no y si pasan o no, porque no sé, a mí me hace verte como una persona con la que yo no quiero estar. Y perdóname, pero esto aquí se acaba. Él lo entiende porque hay algo, es raro. Pero es como si en ese momento captara perfectamente el punto de vista de ella y le dice, no te lo voy a pelear y te quiero pedir disculpas.
Pero también Marcelo hay algo que le nace y le dice, pero tú sabes qué es eso que te está protegiendo, porque parece que por eso no te quieren hacer daño a ti. Todo lo que ya les dije a ustedes, Marcelo se lo contó de alguna forma. Ariana le contesta simplemente, sí sé qué es. Entonces cuéntame qué es. Cuando yo nací, mi abuela estaba muy enferma. Mi abuela era una persona muy religiosa. Nosotros ya no tanto, pero mi abuela sí. Y mi abuela, dicen que cuando yo cumplí 1 año, yo no me acuerdo porque yo no tuve mucho contacto con ella, dicen que justo cuando estaba en el hospital pidió que me llevaran y estando ahí me abrazó y enfrente de todos dijo, a esta niña no me la toca nadie hasta que cumpla 25 mientras yo la voy a cuidar. Así es que creo que con lo que se está topando es con mi abuela. Y a mi abuela, según lo que me contaban mis papás, no le conocieron una persona que le ganó. La familia de Manuel tuvo que cambiarse de ciudad por haber tenido contacto con un brujo bastante oscuro. Esta es su historia. Emanuel me contó algo muy fuerte que le pasó cuando era niño. Una historia que lo marcó tanto a él como a su familia e hizo que a raíz de esa situación se tuvieran que mudar de localidad. Ellos vivían en las afueras de la ciudad. Vivían en un pueblito muy pequeñito en las faldas de una montaña. En ese pueblito había un brujo. Le vamos a poner de nombre Melquiades. El brujo Melquiades era un tipo muy conocido. Lo iba a visitar gente que venía desde la ciudad para ir con él para hacer trabajos y algunos de los del pueblo iban con él porque querían hacer cosas normalmente, cosas no tan buenas. Melquiades no era del tipo de andar haciendo por ahí limpias, de ayudar personas. Era un tipo que le interesaba el dinero. Y era un tipo que con el que si te metías, te ibas a arrepentir. Cuando tú lo veías, no te daba el aspecto de una persona imponente. No. Él se veía más bien como alguien ya mayor, jorobadito. La barba y el cabello lo tenía totalmente desalineado, pero muy largo ambos. Y llevaba ropa vieja, sucia y en algunas ocasiones, dice él, hasta apestosa, porque siempre decían huele a brujo. Era una frase que teníamos en la comunidad y se referían que andaba cerca y decían porque él tenía un aroma muy fuerte, muy potente. Había gente que decía que parte del poder que tenía era porque había hecho un pacto en el cual ofreció nunca volver a bañarse porque se veía como una persona sucia. Pero no era una persona que estuviera fuera de sus cabales. Podía mantener conversaciones perfectamente y la gente le sacaba mucho la vuelta porque daba miedo. Tenía su casa y su casa estaba perfectamente bien arreglada por fuera. Era muy grande, muy llamativa, muy lujosa y de vez en cuando él llegaba con cosas allá a la localidad que hacían notar que era un tipo millonario. Ese Melquiades llegó en una ocasión en un Día de las Madres allá en esa ciudad, que comenzó a regalar flores y limpias. Daba unos ramos de unas flores muy extrañas porque no eran rosas. Eran unas flores que parecían más bien como entre dientes de león o varas de nardo y cositas que el viento se llevaba. También daba unos ramos de tulipanes, pero los tulipanes se veían pintados, no como esas flores que se ven de cierto color porque parece que de alguna manera hicieron que absorbieran pintura. Aquí parecían pintados. La mitad del tulipán de la hoja se veía de un color y la otra mitad de otro, pero se veía como si fuera con brocha. Todo esto que te estoy diciendo, narrador, a mí me pasó cuando tenía como 6 o 7 años. Yo no me acuerdo bien de la historia, pero mis papás me la han contado porque fui y les pregunté que si tenían alguna historia aterradora y me dijeron directamente, sí, pues nos mudamos para la ciudad por una historia de terror y es esto que te cuento. Ahí te va. Mi mamá me cuenta que ellos fueron con Melquiades por lo de las flores. Le tenían miedo, pero al final está regalando algo, era una familia con necesidades y aparte iba a ser el Día de las Madres. Ahí en ese pueblito se acostumbraba a que las señoras le decían a sus señores en público que querían y era como una forma en la que de alguna manera se pavoneaban. Cuando fueron con Melquiades, mi mamá le dice enfrente de todos a mi papá, pero muy fuerte, anda, ve y tráeme un ramo de esos. Quiero que me traigas mis flores. Y a mí me gustaron las que están amarillas con rojo. Y el señor va y se acerca, pero entonces sale Melquiades bien rápido de la casa y dice que se adelantó y paró a mi papá y le dice, no, le vas a dar estas. Y le dio una de las que te digo que traían como varita de nardo, dientes de león y cositas de esas que si le soplas se deshacen. Pero era muy raro. Me dice mi papá que cuando agarró eso, la agarró, la apretó con la mano y era como si esa cosa de ese ramo lo invitara a que lo apretara con muchas fuerzas, como que él no podía dejar de apretarlo y apretarlo y apretarlo, y eso lo hizo sentir un poquito confundido. Mi papá no era de muchas palabras en ese entonces, y le da el ramo a mi mamá,
pero dice que como si la mano se le hubiera quedado engarrotada, no lo puede soltar. Entonces se lo está dando y mi mamá al final se lo arrebata y le dice, ya dámelo acá. Se lo quita y es muy, muy, muy extraño esto. Por esos forcejeos ya se debió haber deshecho tanto la varita de nardo como el diente de león. Y dicen que no, que estaban intactos. Mi mamá lo acerca a su nariz y les estornuda y no se deshace ninguno de los dos. Está bien raro, narrador. Si los has visto es como si fueran de algodoncito y casi con cualquier cosa se pueden ir. La vara de nardo no sé, pero el diente de león no había manera que hubiera sobrevivido el estornudo de mi mamá. No si escucharas a esa señora como estornuda. Mamá regresa a la casa. Regresa con su ramo. Lo pone arriba de la mesa central. Para esto lo deshace. El ramo lo pone ahí en agua. Y están ahí más o menos unas 3, 4 horas. Entra un viento por la ventana porque mi mamá era de dejar las ventanas abiertas y se viene un ventarrón. Se cae el ramo junto con las flores y siguen intactas las flores. Y es ahí cuando mi papá le dice, vieja, estas flores están embrujadas, sácalas de la casa. Y entonces mi mamá dice, pero están bonitas, pero están embrujadas, échalas para afuera. Y ella entonces ve las flores que están pero intactas, y sí entiende que algo está mal. Abre la puerta del patio y en el patio le dice al viejo, ¿tienes problema que las ponga ahí? Y él dice, para nada, déjalas en el patio y no pasa nada. Las pone en su jarroncito o en lo que ella utilizó para ponerlas como su base. Las pone en un patio que era un patio de pura tierra, no tenía nada sembrado y no tenía nada puesto, pero un paticito amplio y las dejan allá casi al fondo. Y ahí está. La señora se regresa y cuando se regresa está en la casa y pasa algo bien extraño. Ella está segura que cuando salió, las ventanas estaban abiertas, pues entró el viento y se cayó el florero y todo eso. Y ahora todas están cerradas. Es poca cosa como para ir a hablar con su viejo y preguntarle si cerró las ventanas. Pues si las cerró y ya. ¿Para qué va a andar preguntando eso a la señora? Así es que ya, no le da más vueltas a las cosas. Pero en la noche hay una sensación rara que todos tienen en la casa. Hay mucha tensión y hay una sensación de miedo en el aire desagradable. La señora se para de la cama, va al baño y cuando viene, el esposo le dice, vieja, puedes dormir, te siente feo. Y ella le dice, yo también no puedo dormir. Vamos con el huerco, vamos con el chamaco. Van caminando para allá, para el cuarto del niño, y el niño está sentado en la cama. El niño es nuestro suscriptor. Y me dice, narrador, pues yo estaba ahí porque sentí un montón de miedo. Sentí frío, las ventanas estaban cerradas, el ambiente se estaba poniendo como bien feo. Y cuando llegaron mis papás, les dije que si se venían para acá, se quedaron conmigo, nos abrazamos, no dijimos nada, estábamos en silencio y empezamos a escuchar en el techo como si hubiera un animal caminando. Y después, pero un animal, narrador, te digo, un animal pesadito, porque sonaban pasos fuertes. Y de ahí brinca ese animal al patio y se escucha donde está en el patio, pero donde mi papá está asomado por la ventana queriendo ver, dice, se me hace que esto es de las brujerías del viejo este, se me hace que es de esas brujerías. Se van a la habitación de ellos junto conmigo, nos encerramos ahí y dice, vámonos a esperar al sol y ya después vemos qué pasó. Y cuando llega la mañana siguiente, van al patio para ver qué pasó. No hay huellas de nada, pero todas las flores están mordidas. Todas las flores. Se le hace muy extraño al señor. Para quitarse el susto, quiere ir a comprar unas piezas de pan, que a las 6 de la mañana era cuando daban el disparo del silbato para que la gente supiera que estaba recién hecho y calientito, y en esta mañana no sonó el silbato. Pues cuando va a la panadería, aun cuando no hay silbato, ve que está cerrada y empieza a ver que hay mucha gente en las calles y hay muchos murmullos. Él se mete para enterar, no se pone a preguntar, él nada más escucha y resulta que en la noche del día anterior, 3 personas parece que pasaron al otro mundo. Algo les atacó. Dicen que tal vez algún tipo de coyote se vino desde la montaña o algo más grande porque las personas terminaron mal, muy mal, mordidas, dañadas. Y entonces cuando él empieza a escuchar eso, saca los datos de quiénes son. Son vecinos, es una comunidad pequeña y empieza a andar por las calles para llegar a cada una de estas casas, darle el pésame a la viuda, darle el pésame al viudo. Y cuando se mete en las casas, lo primero que ve es que en alguna parte de ese recinto, pero a la vista, hay ahí unas florecitas idénticas a las que el brujo les dio. Las 3 casas donde las personas pasaron al otro mundo tenían las flores del brujo. Y entonces él no sabe si por haberlas sacado de la casa se salvaron o no. Tiene mucho miedo hasta que de regreso a la casa se topa al brujo y se le queda viendo y le dice, ¿ahora con qué voy a alimentar a mi bestia? Y se va caminando directamente a su casita. Ese mismo día llega el señor a su casa y le dice, vieja, vamos a hacer maletas, nos vamos ya.
no le quiere contar nada hasta que llegan a la ciudad a casa de un familiar, les cuentan qué pasó y les dicen, no volvemos a regresar a ese pueblito, ese Melquiades nos quiere hacer daño. Si tienes la creencia que te están haciendo algo de brujería, ten mucho cuidado con la solución. A veces la solución es peor que el problema. La historia de Pacha creo que es una de las historias más impactantes que me ha llegado y es algo que de antemano te lo digo, ten mucho cuidado con el tema de lo paranormal, porque a veces no sabes con qué te estás topando. Vamos por la primera parte de esta historia. La primera parte es que tenemos que entender de quién estamos hablando aquí. Y es una familia absolutamente normal. Esta familia es una familia católica que es católica por tradición, porque los abuelos fueron católicos en ambos lados de la familia, o en ambas partes de la familia, porque los bisabuelos así lo fueron. Es una tradición. Pero no son practicantes o no practicantes, digamos, constantes, y tampoco son conocedores. Ellos no llevaron prácticamente ninguna formación más que lo más básico y medio lo malentendieron. Era más un tema de tradición. Por otro lado, esa familia, que era mamá, papá y 3 hijos, 2 varones y una chica, esta familia tenía relaciones como muy buenas dentro de ellos, se llevaban muy bien. Quiero dejarte claro que el llevarse muy bien no significa que era una familia toda color de rosa. No, ellos más bien eran del tipo aguerridos, retantes, llevarse muy rudo, pero todos, mamá con papá, papá y mamá con hijos. Entonces los hijos eran este tipo de personas que cuando eran niños, al momento de jugar fútbol, llevaban y atropellaban a los compañeritos porque así se criaron, era una familia bastante ruda. Tal vez tiene que ver con una parte del físico. Tanto mamá como papá estaban grandes y fuertes. La señora medía 1,85, lo que la hacía altísima para la altura promedio de mujer en el lugar en el que vivían. Y ella, o sea, el pie también era bastante grande, el cuerpo también bastante grande, y era fuerte la señora, fuerte. Los muchachos, desde pequeños, nacieron grandes. Y conforme fueron creciendo, parecían gigantes, porque ya parecían chicos de secundaria, inclusive la niña, bastante altos cuando estaban en segundo o tercero de primaria. Estaban gigantes ellos. Ninguno de ellos tenía ningún tipo de gigantismo. El señor medía casi los 2 metros, la señora medía casi 1,90, y los muchachos, cuando ocurren estas cosas, son muy altos para la edad que tienen, pero creo que el menor tenía alrededor de unos 6 años, y la mayor o el mayor tenía alrededor de unos 11. Entonces andaban en este promedio de edades. Ya entendiendo este contexto, parte 1. Esposo y esposa, siendo de esta complexión y siendo de esta forma de ser, durante muchos años fueron personas como oficinistas, hasta que se dieron cuenta ya cuando eran pareja que ellos querían un negocio propio. Ellos no iban a estar con un tema de gente como diciéndoles qué hacer y eso, porque no les iba tanto. Habían tenido mucha rotación por empresas porque el tema de que los dirigieran no les va. Y cuando empiezan a entrar en un mercado de abastos con una tienda que al principio vendían como que frutos secos y este tipo de cosas, después brincan a tener 2 locales, uno que es de verduras y frutas y el otro que es como de frutos secos. Y bueno, las cosas les va funcionando muy bien. Lo que sucede al principio es que son una súper atracción del mercado. Personas tan altas, la señora cargaba costales de 20 kilos y se los echaba al hombro 1 o 2 y cargaba a veces más que los mismos cargadores del mercado. Estaba súper fuerte la señora. Los muchachos, los niños, todo el tiempo estaban ahí metidos en los locales y te daba mucha chispa, te daba mucha risa, mucha gracia ver ahí un huerquito, un mequetrefe de 4, 5, 6 años que él te vendía las cosas y le entendía el negocio y te hablaba a veces hasta medio balbuceando, tartamudeando, pero no le fallaba los precios, no le fallaba las cantidades, él te servía y como ya estaban altos, inclusive estaban a veces más altos que los mismos clientes, personas chaparritas, personas mayores. El punto es que era una maravilla. Los locales de los dos, tal vez por los productos que llevaban, pero definitivamente por quienes atendían, estaban siendo algo muy atractivo. Eso les dio una época larga de bonanza, desde que iniciaron con el local, cuando integraron a los hijos, hasta que llega un momento en el que les empieza a ir mal. Pero raro, empiezan a encontrar gusanos dentro de las diferentes cosas que llevan, la fruta y la verdura no se les vende, la gente va a los locales y no les quiere comprar, es como si no existieran los locales. Es como si las personas pasaran de largo. Y aparte, está el tema que se les están echando a perder los frutos secos, los que duran muchísimo tiempo, los que se acababan por semana. Se está quedando todo
y se está gusanando por todas partes. Un día llegan en la mañana, abren el local y está todo lleno de moscas. Y eso está súper extraño. Pero lo que dispara la alarma al 100% es que después de haber ido al local y regresan a casa, en el momento en el que la abren, se topan un montón de moscas saliendo del hogar. Si algo tenía esta familia, aparte de ser bastante altos y fuertes y ser súper entrones, es que ellos eran muy limpios. Muy limpios. No les gustaba dejar la casa hecha un desastre. La barrida y la trapeada era diaria, porque si estás tan altote y tan fuertote, le decían a cualquiera de sus hijos, pues no te debe costar mucho andar barriendo y trapeando. Y apréndalo a hacer bien. Y los muchachitos, pues ya grandotes sí podían agarrar la escoba y tenían muy buena motricidad. Como te digo, les gustaban los deportes y eran fuertes. Así es que ahí se ponían a hacer equipo todos y la casa siempre estaba limpia. Que la abran y esté llena de moscas. Pues tal vez alguna bolsa de basura que se les olvidó, cualquiera puede tener un problema. Pero adentro no había nada que originara las moscas. Pero eso sí, larvas por todo el piso de la casa. Una cantidad exagerada. A partir de ese momento ya iba cayendo el negocio, pero ahí dispara una alarma. Aquí está pasando algo. Aquí está ocurriendo algo muy extraño. No saben qué hacer, no saben a quién acercarse, no saben ni siquiera cómo abrir el tema. Pero por situaciones de la vida, una amiga de la esposa es la que le empieza a platicar como aparte mientras ellos están buscando, porque situémonos en cómo pasan estas cosas. Te sucede eso un día y nada detiene el reloj y nada detiene lo que va a suceder el día siguiente. Al día siguiente te levantas y el mundo sigue. Entonces, si te detienes mucho tiempo, el mundo te atropella. Tienes que seguir adelante tú también. Así es que con todas las situaciones que traen al día siguiente, van a abrir el local, van a continuar. Y es en estos 2-3 días posteriores a la situación de las moscas que en una plática con esta chica, la amiga de la esposa, ella les cuenta que si no les gustaría una limpia. Y aunque ellos, por trabajar en un mercado, tienen nociones e ideas, nunca se han metido a esos temas porque son personas del negocio. Están ahí todo el día. A ellos háblale de los números, háblale de la fruta, de la verdura, de los frutos secos. Háblales de su negocio. No les estés hablando de otras cosas porque no les interesa, no se involucran, no se meten. Entonces cuando les hablan de la limpia, ella dice, ¿y para qué? Pues si ya limpiamos bien la casa, de hecho nos pasó. Y le cuenta la situación de las moscas y su amiga le dice, ahí está. Ahí está, ustedes ocupan una limpia. Y les empieza a explicar qué es. Las energías y las envidias y las cosas que atraes. Y puede ser que las personas te estén mandando como que muy mala vibra. E imagínate como si fueran que te estuvieran aventando colores y de repente tú que tienes una energía muy bonita, como si fueras un color blanco o amarillo así precioso, te mandan tanto color negro que te opaca. Como si te pusieran un filtro a tus lentes. Y le empieza a hacer puras explicaciones así. La señora le entiende, pero no cree nada de eso. Pero al final no le va a cobrar. Y es hacer algo. Se la trae a la casa. Y ahí está la amiga con su sahumerio y empezando a quemar ahí las hierbas. Y lleva una copalera y diferentes cosas para hacer como sus ritos de limpia. Ella va diciendo cosas en la casa, les pide por favor que esperen todos en la área principal en la que más conviven. Y ella es la que se encarga de ir por cada uno de las habitaciones, de los cuartos. Y cuando llega ya a la sala, les empieza a pasar el humo alrededor de ellos, empieza a rezar cosas a veces en español, a veces cantos en otro idioma. Cosas que parecen más un sketch de una película o de una caricatura que realmente algo que vaya a tener efecto en la vida real. Pero hacer las cosas. Termina la amiga y le dice, ahora sí, ya aquí esta casa está limpia, ustedes también van a ver cómo las cosas empiezan a mejorar. Y las cosas comenzaron a cambiar instantáneamente, porque apenas la amiga se sale de la casa y se escucha un crack, un tipo de crujido, algo que se rompe, pero el sonido fue muy clarito, era tan agudo que todos lo detectaron al instante. Eso es cristal. Y la mesa principal del comedor, que era de cristal, que nadie tocó, en la que nadie estuvo, en la que no dejaron caer nada, justo al centro, ahora trae como una ruptura que llega hasta una esquina. La mesa está de mírame y no me toques, porque cuando apenas se acerca uno y dice, mira, está roto y toca, se deshace, se cae en trozos. Se quedan impactados todos. ¿Qué fue eso que pasó? Bueno, no, quién sabe, tal vez los tornillos estaban muy apretados, tal vez un cambio de temperatura, pero tenemos 10 años con ella. Le han caído canicas de metal. ¿Te acuerdas cuando trajimos este producto? Que sí, me acuerdo. No le hizo nada. ¿Cómo se quebró ahorita de la nada? ¿Quién sabe? Día 2, regresan después de haber estado en el mercado, que las cosas por ese día parecieron que estaban mejor porque vendieron, no lo normal, pero no lo que ya no estaban vendiendo, que prácticamente se quedaba todo. Volvió como un poquito de movimiento. Llegan a la casa
y es como si alguien con una uña muy larga y sumamente afilada, prácticamente de esos cortadores que le llaman de punta de diamante, hubiera pasado por todos y cada uno de los cristales de la casa, dejando una línea justo al centro, de arriba hacia abajo. Y te digo de arriba hacia abajo porque parecía, por cómo estaban ciertas esquirlitas ahí, que era la forma en la que iba pasando este dedo y esta uña. Todas las ventanas, todos los cristales, todos los espejos, todo lo que pudiera ser marcado de esa manera que fuera de vidrio, todo fue marcado ese día. La familia no entendía qué estaba pasando. Están en la noche, cerca de una semana después. Este tipo de acontecimientos se lo van a mencionar a nadie por mucho tiempo. Están buscando cambiar algunos de los cristales que les causan más problema, con otros, bueno, se van a quedar ahí un tiempo. Y es ahí cuando 2-3 días después de estos sucesos, la hija pega un grito en la noche. Y cuando ellos, los papás, se levantan de la cama y salen corriendo con ganas de embestir a cualquier persona que esté molestando a su hija, porque pudiera ser que alguien se metió en la casa por la mala suerte que se andan cargando ahorita, y van corriendo para allá, cuando se topan a la hija hincada en el pasillo del segundo piso, tapándose los ojos y volteándose el suelo, y está como gritando pero muy desesperada, y el señor va y la agarra, le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se metió alguien? ¿Dónde está? Dime dónde está. Y comienza a gritar: ¿qué le hiciste a mi hija? Y donde dice eso, se cierra la puerta de un baño, la mamá va directamente al baño, lo va a abrir casi de una patada, y la niña le dice: no mamá, no abras ese baño, no abras. ¿Quién se metió? ¿Qué pasó? No abras el baño, no abras el baño. Y donde le está diciendo eso, el baño, que tiene una de estas como cerraduras chapas, que si la giras por dentro, gira por fuera, comienza a girarse la cerradura por fuera y se empieza a abrir lentamente, y lo único que deja es un aire helado, frío, completamente en el pasillo. La sensación fue tan aterradora y tan horrible que deja congelados los tres. La muchacha deja de gritar. Papá y mamá no saben ni siquiera qué hacer, están confundidos y sienten después de eso que les drenaron la batería. Esta chica comienza a decirles que ella iba al baño, pero que justo cuando llegó al baño la puerta se cerró. Ella se le hizo muy extraño y podía ser la situación que hubiera algún tipo de ventila abierta, se hubiera metido un airecillo, o que estuvieran malas bisagras o algo, pues al final, ¿por qué se cerró así? ¿Quién sabe? Y cuando abrió la puerta, justo frente a sus ojos, estaba asomada una persona viéndola, pero la persona tenía como las cuencas de los ojos muy sumidas y la piel se le veía casi como podrida, y nada más la vio y se hizo para atrás y le cerró la puerta en la cara. Y que cuando estaba ahí tirada en el piso, la puerta se había vuelto a abrir, alguien caminó hacia ella y ella ya ni siquiera lo quiso ver, porque tenía como un aroma medio pestilente y la sensación en el lugar era demasiado invasiva. Le generó el cortocircuito en el cerebro, hizo que el cerebro se pusiera en blanco, que la mente se protegiera, y fue cuando empezó a gritar como para pedir auxilio de manera instintiva. Esa cosa comienza a caminar de regreso al baño y en eso llegaron los papás. Los papás no pueden creer que esté pasando esto. La señora, la esposa de este matrimonio, comienza a hablar con esta amiga para decirle: ¿qué carajos hiciste? O sea, desde que hiciste eso están pasando estas cosas. Y esta chica resulta que los tiene bloqueados del WhatsApp. No hay forma de contactarla. Le marca y directamente lo manda a buzón. La busca en su casa y nadie le abre. Y no entiende por qué está pasando esto. Y es por eso que esta mujer comienza a buscar entre amistades que tienen en común, que alguien le cuente qué es lo que sucedió con esa chica, la que le hizo la limpia, por qué se está escondiendo, por qué cerró eso. Y se entera que hay más de 10 personas que le está buscando porque dicen que embrujó sus casas. Parecía que ella, sin saber lo que estaba haciendo, iba a hacer limpias, pero cuando las cosas salían mal, no sabía cómo intentar ayudar. Y hubo un par de casas que lo que ella comenzó a hacer empezó a hacer que se pusieran mucho peor, y ahí es donde empezó a bloquear los WhatsApps. Resulta que esta chica tenía cerca de 2 meses tomando unos cursos para sanaciones energéticas, limpias de hogares y cosas de ese tipo. Y una vez que tomaba una de las sesiones y uno de estos cursos, comenzaba a ofrecer sus servicios de manera gratuita. Ella lo que esperaba era que a futuro tuviera una cartera de clientes amplísima. Primero les dio un servicio gratis y después ya se los iba a cobrar. Esa era la idea, se la contó una amiga. La amiga le dijo que estaba muy bien, si alguien quería sus servicios, ¿cuál era el problema? El problema era que desde la primera casa que ella hizo eso, le reportaron al día siguiente que estaban pasando cosas ahí, que se escuchaban pasos en el segundo piso, que escucharon unas voces hablando, que se sentía la casa diferente, como pesada, y ella, intentándolos ayudar, comenzó a hacer otra limpia y las cosas se pusieron mucho peor, al punto que la casa la tuvieron que dejar en una noche y los dueños de la casa bloquearon a esta chica
Pero ella, la que hacía las limpias, continuó ofreciendo sus servicios sin importarle lo que había causado en la primera casa. Y parece que a cada casa que iba haciendo estas cosas se ponían las cosas mucho peor desde la primera limpia. Si lo hacía a propósito o no, quedó en duda porque no la pudieron volver a contactar. La familia entra en un problema muy grande porque a partir de ahí, 6 meses completos pasan de manera intermitente cosas en la casa. Hasta que ven a la familia del esposo, después de esos 6 meses, y les dice una frase que para ellos los hace salir como de este ensimismamiento, deciden tomar acciones fuertes. Se habían acostumbrado a malvivir así. Y lo que les dijo este familiar fue: parecen 10 años más viejos que la última vez que los vi. ¿Qué está pasando? Y entendieron que eso que estaba pasando en el hogar realmente los estaba afectando, tal vez los estaba consumiendo. Las acciones que tomaron fueron muy simples. Aunque el local no estaba yéndole tan bien, y aunque la casa estaba embrujada, los dos valían dinero. Vendieron los dos. Fueron muy claros con las personas que compraron. De hecho, la persona que compró la casa fue una persona que estaba buscando una casa que fuera como de ese perfil. Tú me puedes entender. Y las personas que compraron los locales querían simplemente un local, un traspaso, y no creían en nada de esas temáticas. Ellos entregan los locales, les dan dinero y se mudan de ciudad. En esa mudanza de ciudad tienen que rehacer su vida y les lleva casi año y medio volver a regresar como una estabilidad, porque todos los ponían nerviosos, porque en todos lados sentían presencias, porque en cualquier momento sentían que algo se iba a asomar de alguna parte, alguna puerta se iba a abrir, algún cristal se iba a romper, la mala suerte los iba a seguir, y de repente un día la vida regresó a la normalidad, porque parece que lo que esta mujer hizo no fue tan vinculado a ellos, sino que ellos tenían tanta energía que esta cosa los empezó a seguir, hasta que un día se fue. Y esperan, y yo también, que esa cosa ya no regrese. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Y desde aquí, hasta que nos veamos en el Sábado de Sombras, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye, bye. No, bye, no. ¿Por qué? Me debes mi historia del aeropuerto. Entonces, ahí te va la historia del aeropuerto. Que creo que son más bien como 2 historias. Porque las vi ambas. No, una me la mandaron y la otra la vi en TikTok. La de TikTok me pegó mucho y por eso tomé una decisión en Sábado de Sombras que de hecho le dije a la familia nocturna hace unas semanitas y les encantó. Pero ahí te va. La del aeropuerto. Hay una persona que me mandó una historia que me dice: narrador, yo también trabajé en uno de estos como cementerios de aviones. Y en ese cementerio de aviones sí había muchas historias de que se aparecían cosas y que se movían cosas. La neta, y esto te lo digo yo porque ahí estuve, la gran mayoría era pura sugestión de la gente. Es porque el lugar estaba bien feo y sí tenía su vibra. Creo yo que la vibra venía desde que, oye, esos son aparatos grandotes, aparte tienen todavía pues motor y tienen ciertas cosas ahí que pueden, no sé, soltar algún tipo de componente eléctrico. Y bueno, yo creo que tiene que ver más con eso. Pero el lugar en sí no pasaba nada, salvo una sola ocasión que me tocó a mí y a mi jefe y estuvo, pero no, de miedo es poco. O sea, después de lo que nos pasó, nunca nos acercamos a esa zona. El cementerio de aeropuertos en el que yo trabajé no tenía una zona, tenía varias. Había una zona en la que había maleza, había otra que totalmente era cemento, había una parte que estaba dentro de un hangar y había una que se pegaba a la parte trasera de unas casas de ahí, de una colonia. Te estoy hablando de un lugar inmenso, inmenso. Y había aviones desarmados, destrozados, deshechos y unos completitos. La zona que está pegadita a las casas es una zona a la que normalmente no nos acercamos porque realmente no hay nada que ir a hacer allá. Está todo con mucha seguridad y nunca hay problemas con los vecinos. Tienen mucho respeto a esta zona y es mutuo. Nosotros no nos metemos con nada de esa zona de ellos. Pero vamos para allá de vez en cuando echarnos unos cigarritos. Ahí es nuestro momento de relax, que bueno, vamos a dejarlo claro, no es nada más cigarritos. Mi jefe en muchas ocasiones se lleva unas aguas minerales y se lleva también a veces una botana. Entonces se transforma como unos 20 minutos de desconexión completa. Ya una vez fuimos bien cínicos y nos valió que estaba ahí una cámara y nos llevamos unas cartas y ahí sí nos regañaron. Así es que dejamos las cartas y nos quedamos nada más aguas minerales y en una bolsa, sin que se viera que estaba llena de bolsitas, traíamos botana y nos poníamos pues, a echarnos nuestro cigarrito, echarnos nuestro refresquito.
estar un ratito bien desconectados. El trabajo ahí en la zona en la que estábamos era muy estresante porque había muchas llamadas todo el tiempo, muchos contactos por radio, estaba respondiendo a muchas personas, estabas moviéndote de aquí a allá y todos los días, desde que entrabas hasta que trabajabas, te iba en un chispazo. Entonces sí necesitabas en algún momento 20 minutos de ya, se te saturaba el cerebro, ya no te funcionaba, ya no podías estar poniendo atención, ya no reaccionabas igual y ahí era el momento del corte. Normalmente mi jefe y yo nos entendimos muy bien porque teníamos el mismo ritmo de trabajo. Él llegaba y a lo que iba yo también. Yo obviamente a todo lo que él necesitara pues estaba ahí a su servicio, más mis tareas que ya sabía que tenía que desarrollar. Pero ya por hábito, entre 12 y 1 nos veíamos y nada más una cerradita de ojo, vamos para allá. Y si nos hacían en turno rotativo, él siempre me pedía a mí y nos íbamos los dos juntos en la noche, ahí por las 8 de la noche. Salíamos para allá, 20 minutitos y de vuelta. Ahora, parte importante. Estos son trabajos bien complejos. No estás todo el día, todos los días viendo a las mismas personas. O sea, siempre te estás moviendo por 1000 lados. Cuando nos veíamos mi jefe y yo, era cuando pasaba esto. A veces todos los días de la semana, a veces una vez al mes. O sea, no era siempre. Y esa zona en especial, donde nos íbamos a echar el cigarrito, esa zona en especial no era la única donde hacíamos eso, pero era la más lejana. Y cuando ya no querías que nadie te estuviera fastidiando, nos íbamos para allá, hacíamos un signito a la cámara y apagábamos los radios como para decirles aquí vamos a estar, aguántenos tantito y listo. No nos pasábamos desde el regaño que nos hicieron por las cartas. Ahora sí, entendiendo todo esto, ahí te va lo que nos pasó que nos dejó fríos. Vamos para allá como ya es nuestra costumbre, no fue en especial ese día de nada, simplemente fue un momento de relax. Cuando llegamos, está algo bien extraño. Está la camioneta en la que vamos, la dejamos ahí estacionada y adelantito de la camioneta, después de haber terminado lo que estábamos haciendo, hay 2 balones de fútbol. No tiene nada de forma, o sea, no hay manera que eso haya pasado. Suena una tontería y suena algo de que por lo que te usas, pero es que no hay manera. Claro que me van a decir las personas. Oye, pues si están al lado de unas casas, pues de ahí vienen. Claro que de ahí vienen, eso es más que obvio. El problema es que estamos ahí al lado de la camioneta. Nunca se escucharon que botaron ningunos balones. Nadie los pateó, nadie los movió. En esa zona no hay nadie. ¿Por qué hay 2 balones de repente ahora enfrente de la camioneta cuando ya estábamos ahí? Si hubiéramos llegado en la camioneta y los balones hubieran estado en esa zona, pues vienen de las casas. Pero si ya estamos ahí y nunca hubo ningún ruido, ¿qué pasó? Aparte no es uno, son 2. Los vemos medios desconcertados. El problema más grande no son ni la cantidad, ni el tipo de balón, ni nada de eso. El problema más grande es que se ven muy viejos. Muy viejos. Y con muy viejos te digo, balones que probablemente cuando yo era niño jugué con ellos. Viejos, viejos, viejos. Y uno de los 2 todavía más viejo que eso. Se ve de estos que traían costuras de piel, o sea, algo de nuestros papás, nuestros abuelos. Los agarro, me meto a la camioneta y cuando me meto en la camioneta estoy con mi jefe. Y entonces escuchamos la voz de un niño que nos dice, ¿me das mi balón? Así. Volteo a ver a mi jefe está pero rígido. Abro la puerta de la camioneta porque todavía no arrancábamos, me salgo, me pongo enfrente de la camioneta, mi jefe está pero pegado al volante y yo veo como al fondo de la camioneta, en la zona en la que estaríamos con los técnicos para algún movimiento de trabajo, hay un niño sentadito vestido como de los años 50 de allá. Y yo nada más me le quedo viendo, le señalo para atrás y mi jefe me mueve con la cabeza como no voy a voltear y yo le digo hay un niño y nada más abre la puerta de la camioneta, se sale donde sale, volteo a verlo y al regresar la mirada a la camioneta ya está vacía. ¿Qué fue eso? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué nos hizo eso? No sé. Yo tengo el balón en las manos, uno, el otro lo había dejado dentro de la camioneta, cuando me subo ya no está. ¿Qué fue lo que pasó? No tengo la menor idea. Pero durante meses nunca volvimos a pisar ese lugar. Y les contamos a todos los compañeros, ni se acerquen, nos topamos con el fantasma de un niño. Y por ahí nos topamos un compañero que nos dijo, de ese ya me habían contado cuando entré. Y esa es la historia del aeropuerto. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Muy buena, muchas gracias, narrador. No hay de qué. Si te gustó la historia, suscríbete. Bye bye.